Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica a nivel mundial a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial. Nuestro entrenamiento jurídico profesional se enfoca exclusivamente en equipos de abogados frente al manejo válido de casos jurídicos preventivos o correctivos relacionados con IA mercantil, para que aumenten su capacidad y por ende su rendimiento en la detección, en la forma de detectar los problemas jurídicos, en la detección de los problemas jurídicos y su resolución frente a la IA mercantil, es decir, en la forma de lograr soluciones jurídicas por ende efectivas, vinculadas con la IA mercantil comercial, en relación con la IA mercantil. Y hoy explicaré lo que un equipo de abogados debe preferir en casos relacionados con IA mercantil. Y un equipo diligente de abogados es el que se enfoca en lo justo, es decir, existe un equipo de abogados cuando existen profesionales del derecho y el profesional del derecho es quien se enfoca en el conocimiento profesional de los derechos y deberes y en su aplicación para que exista lo justo. Lo justo significa lo que se ajusta a la forma de los derechos y deberes, en general, en abstracto, sin vincularse a un caso concreto distinto del caso de conocimiento general de la justicia, es decir, de los derechos y deberes, de la forma de los derechos y deberes, es decir, del todo de lo definido mediante el derecho, es decir, de los fundamentos jurídicos, de los fundamentos del derecho, y a la vez en concreto, según apliquen y por ende deban aplicarse los derechos y deberes. Eso es lo justo a nivel del caso, por ende concreto. Y por eso el equipo de abogados debe existir para la validez jurídica, para aclarar qué es lo válido, es decir, la forma de la armonía, la forma de la coincidencia del ser del caso, es decir, de la forma del caso con el deber ser jurídico, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con él, es decir, la forma de la armonía jurídica. Y por eso el equipo de abogados es el equipo que diligentemente, que por ende diligentemente viabiliza, jurídicamente viabiliza los casos en lo relacionado, en lo dependiente con la manera en la cual existe el equipo, es decir, según su alcance, según el alcance que deba tener, es decir, según su deber ser jurídico, es decir, según la forma en la cual apliquen y por ende deba aplicar, deba existir la aplicación de los derechos y deberes, por ende por parte de sus miembros, por ende por parte de cada uno y por ende por parte del equipo, del todo el equipo, por parte del todo creado por el resultado de la unión de sus miembros a la medida del caso, según el caso. Esa es la forma del equipo de abogados, por ende diligente. Si no existe ello, existe un equipo de personas tituladas en abogacía, pero no como abogados, en relación con el derecho, no como profesionales del conocimiento y de la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso es determinante que los abogados conozcan y apliquen los fundamentos del derecho y que no consideren que los fundamentos del derecho son algo obvio, que es de común conocimiento y que por ende no hay que tenerlos claros y que solo hay que enfocarse en normas jurídicas específicas. Al contrario, los derechos y deberes se definen mediante los fundamentos del derecho, es decir, los fundamentos del derecho son la forma de los derechos y deberes y por ende, una vez se conocen y aplican, se sabe cómo se cumple con cada una de las normas y propiamente con el todo del derecho, es decir, con el todo de la norma creado por el resultado de la unión, el todo de la norma creada por el resultado de la unión de las normas que vayan existiendo. Y una norma es cualquier forma mediante la cual se aclaren elementos de los derechos y deberes. Por ende, lo contrario a ello no es una norma, es algo antijurídico y se debe controlar su existencia, se debe controlar el hecho de su existencia, para que por ende quede claro que es algo inválido y por ende que no es parte del derecho y por ende que no es algo vinculante, porque no es algo que es parte, que sea una parte de los derechos y deberes, que haga parte de la forma de los derechos y deberes, que forma los derechos y deberes. Y por ende, lo antijurídico al aplicarse hace inaplicable los derechos y deberes. Entonces, el equipo de abogados debe preferir lo justo, debe enfocarse en ello. A nivel preventivo, para aclarar cómo debe existir el caso para que exista válidamente y como consecuencia la IA mercantil sea válida,
al existir en relación con un caso válido, y a nivel correctivo para aclarar si existe inocencia, si en un caso anterior que ha dado lugar a que exista el caso correctivo, ha existido inocencia, es decir, diligencia, es decir, alguna forma de cumplimiento del derecho, es decir, de cumplimiento de lo definido mediante el derecho, es decir, de aplicación de los derechos y deberes por parte de la persona juzgada, o si ha existido culpa. Y en el caso de existir, cómo ha existido la culpa, al igual que frente a la inocencia, cómo ha existido la inocencia, cómo se ha cumplido con el derecho, frente a la persona involucrada, es decir, juzgada, persona que puede ser una persona natural, es decir, física, es decir, un ser humano, o jurídica, es decir, moral, es decir, una organización de un sector público o privado. Y por eso el equipo de abogados tiene como prioridad ello, aclarar lo justo y lograr que se haga justicia, es decir, que se atienda a lo justo según el alcance que tenga el equipo, según la naturaleza jurídica, la forma del equipo, según cómo existe el equipo, a la medida del caso, según el caso, donde por ende participe, donde exista. Y por eso debe ir logrando que exista el caso de una forma autorregulada, válida jurídicamente. Debe lograr que el caso exista con base en la autorregulación válida, con base en la autorregulación jurídica, que el caso vaya existiendo y propiamente exista de una forma autorregulada jurídicamente, autorregulada válidamente jurídicamente, de una forma autorregulada válida, válidamente. Es decir, que el caso vaya coincidiendo con el deber ser jurídico, con la forma en la cual los derechos y deberes van aplicando, vayan aplicando, apliquen en cada momento del caso y propiamente en el todo el caso, en lo que depende de su abogacía. Y por eso cuando una persona existente en el caso distinta de la persona del equipo de abogados, inaplica los derechos y deberes, el equipo de abogados debe controlar ello y debe poner de presente, debe aclarar, debe comunicar, debe dejar claro que existe una inaplicación de los derechos y deberes y si la persona voluntariamente reconoce ello y se logra un acuerdo entre las partes, una forma de justicia, precisamente una forma de compensación, y se continúa el caso, es decir, si de esa forma se logra viabilizar, continuar con el caso de una manera válida, pues por ende el caso continúa porque la persona reconoce su culpa y ajusta su comportamiento y continúa desde ese momento, es decir, desde ese momento actúa aplicando los derechos y deberes y se compensa lo que sea compensable o simplemente si las partes no desean ninguna compensación, se renuncia a la posibilidad de la compensación si es que existe un conocimiento y por ende un consentimiento válido de la situación y por ende de la forma de manejar ello, de superar el conflicto, de solucionar la situación y se continúa. Y si no, si la persona voluntariamente no reconoce su culpa o no se logra un acuerdo entre las partes, a nivel correctivo ejerce las acciones que deba ejercer el equipo de abogados para lograr justicia, si es que es de su competencia, es decir, si es lo que debe hacer según el alcance de su abogacía. Todo depende de cómo existe el equipo de abogados en el caso. Entonces, en general, lo que debe preferir el equipo de abogados es lo válido, es decir, lo justo, y por ende el equipo de abogados debe preferir estar entrenado en fundamentos jurídicos y en este tema específicamente fundamentos jurídicos avanzados, es decir, como profesionales del derecho a nivel profesional, como abogados, por ende como equipo de abogados propiamente, frente a la IA mercantil, es decir, en fundamentos jurídicos avanzados en relación con el fenómeno mercantil, es decir, en relación con la forma de la validez jurídica de la empresa mercantil frente a la IA, es decir, en relación con la justicia ante la empresa mercantil, en relación con la empresa mercantil, en lo relacionado con la empresa mercantil, frente a la inteligencia artificial, frente a la IA. Y en este punto hay que dejar claro que el derecho solo es uno y por ende los derechos y deberes solo son unos, pero se trata de especificar el derecho de conocer la manera de manejar, es decir, de aplicar los derechos y deberes, la manera de manejar jurídicamente los casos en relación con la IA mercantil y por ende se debe tener claro el deber ser jurídico, la forma de aplicación de los derechos y deberes en general en relación con lo mercantil, en relación con lo comercial, es decir, en relación en general con la empresa mercantil y específicamente en relación con las particularidades de la IA mercantil, es decir, se debe conocer la naturaleza jurídica de la IA mercantil y por ende sus particularidades, es decir, la naturaleza jurídica de cada una de sus partes y de su todo, y por ende ser capaz de manejar cualquier asunto jurídico preventivo o correctivo relacionado con ello. Esa debe ser la prioridad del equipo de abogados. Esa es jurídicamente la prioridad del equipo de abogados. Eso es lo urgente jurídicamente para el equipo de abogados, vinculado de alguna forma con casos relacionados con IA mercantil a nivel preventivo correctivo. Es lo urgente porque no da espera, es decir, hay que estar preparado por ende de una manera anticipada, porque lo debe y lo puede por ende prever y por ende lo debe hacer. Y por eso lo preferente
Lo que debe preferir el equipo de abogados es tener un conocimiento jurídico, por ende profesional, en relación con el derecho a la medida de la IA mercantil cuando su abogacía, cuando su ejercicio profesional, cuando el equipo se vincula con asuntos vinculados con IA mercantil o cuando es previsible que se pueda y por ende deba vincular con asuntos relacionados con IA mercantil. Por eso es lo urgente, o sea, no es solo un tema de priorización desde el punto de vista de establecer una jerarquía de actividades según su deseo, sino que no da espera porque la IA mercantil está presente y los equipos de abogados vinculados con ello deben ser capaces de manejar, por ende, diligentemente, válidamente, es decir, con base en la justicia, los casos, las relaciones jurídicas que se relacionen con ello, con los productos empresariales, comerciales, mercantiles, con productos de IA mercantil comercial, con la IA mercantil comercial, es decir, la IA de la empresa mercantil comercial. Y por eso los equipos de abogados deben tener un conocimiento profundo, un entendimiento jurídico profundo y por ende aplicable de una manera simple frente a los derechos y deberes en relación con la IA mercantil. Y por eso los equipos de abogados son una forma articulada de lograrlo, es decir, al contar con miembros con distintas naturalezas jurídicas, de distintos perfiles jurídicos, tienen la capacidad de lograr ello, es decir, calificar, clasificar, detectar, descifrar jurídicamente los problemas jurídicos del caso, es decir, de descifrar jurídicamente el caso, su naturaleza jurídica, la naturaleza jurídica del caso, y de atender válidamente el caso, es decir, de resolver, de solucionar válidamente, por ende válidamente, los problemas jurídicos, dichos problemas jurídicos del caso, los problemas, por ende, jurídicos del caso, y así viabilizar los casos, lograr justicia en lo dependiente del equipo. Y por eso el enfoque de Legatly es exclusivamente para equipos de abogados. Solo entrenamos equipos de abogados, no abogados individualmente, porque tienen una lógica, una forma específica y por ende se trata de fortalecer al equipo y por ende a sus miembros jurídicamente frente a la IA mercantil comercial. Y por eso la única forma de lograrlo es aumentando su conocimiento y capacidad de aplicación de los fundamentos del derecho, porque son la forma de los derechos y deberes. Y así pueden detectar y resolver de una manera cada vez más simple los problemas jurídicos de los casos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil que asuman a su cargo de alguna manera. Y por eso se optimizan jurídicamente porque logran formas cada vez más simples, entre más apliquen lo aprendido, de lograr soluciones jurídicas frente a la IA mercantil. Muchas gracias por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento, donde igualmente en la oferta contamos con un curso para equipos de abogados, donde se cuenta con 20 cupos, es decir, es para solo 20 equipos de abogados, y de manera igualmente organizada, detallada, concreta, contundente, aplicable, conocen la manera de manejar, por ende diligentemente, casos preventivos o correctivos en relación con la IA mercantil, porque al igual que el entrenamiento, para que esto quede claro, es importante decir que se cuenta con una parte teórica de explicación a nivel profesional de los fundamentos jurídicos frente a la IA mercantil, a nivel preventivo y correctivo, y con una parte práctica donde se desarrolla, se realiza, se da un simulacro jurídico avanzado guiado por el entrenador que es senior para aplicar y retroalimentar lo aprendido y por ende lograr el mayor nivel de aprendizaje y la consecuente capacidad jurídica, aumentar la capacidad jurídica, lograr la mayor capacidad jurídica y por ende el mayor rendimiento jurídico del equipo de abogados por parte del equipo y por ende de sus miembros para el manejo frente al manejo en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil, inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial, IA mercantil. Y por último, contamos en la oferta con un webinar intensivo para equipos de abogados para que conozcan en 3 horas y media los fundamentos jurídicos determinantes para el manejo válido de lo jurídico relacionado con la IA mercantil, para el manejo, por ende, diligente, válido, contundente del fenómeno jurídico de la IA mercantil, para el manejo válido, es decir, para el conocimiento y consecuente manejo válido
de las particularidades jurídicas de la IA mercantil a nivel preventivo y correctivo. Y es importante señalar, indicar, comunicarles que en nuestras opciones de educación para los equipos de abogados no existe un límite frente a los miembros del equipo de abogados si se trata del entrenamiento para que, por ende, a nivel exclusivo, exclusivamente se entrene al equipo de abogados, a un equipo de abogados específico, se entrene a los miembros de un equipo de abogados, del equipo de abogados. Entonces pueden estar los miembros que deseen y la idea es que esté todo el equipo, que estén todos los miembros y por ende si de manera oportuna se coordina ello, pues se armonizan las agendas y podrán acudir, o al menos la mayoría según lo posible, pero se reitera que la idea es que acuda todo el equipo para que logren el mayor beneficio, el mayor valor y por ende la mayor capacidad y propiamente para que de esa forma se logre como tal entrenar al equipo y por ende a todos a sus miembros y a la medida, bueno, y aquí es importante indicar, y esto se logra cuando se tiene en cuenta, por ende, la medida del equipo, la forma del equipo y por ende la forma de cada miembro. Se trata de atender, por ende, personalizadamente al equipo y por ende a sus miembros, de atender a los miembros del equipo de manera personalizada y por ende al equipo de una forma personalizada y por ende contundente, efectiva y amena. Y a la vez, en cuanto al curso, no existe un límite para los miembros de cada equipo inscrito y la idea igualmente, por ende, por supuesto, es que acuda todo el equipo, o al menos la mayoría, según lo posible, y si se inscriben oportunamente lo lograrán. Y frente al webinar, igualmente, como he indicado que solo nos enfocamos en equipos de abogados, se cuenta con cupos para equipos de abogados y se puede inscribir al número de miembros que se desee, que cada equipo desee, y propiamente la idea es que acuda la mayoría del equipo, o si es posible, todo el equipo, todos los miembros del equipo, que acudan todos los miembros del equipo. Y por último, los invito a nuestro sitio web para que, mediante los contenidos de nuestro blog, se perfeccionen jurídicamente, es decir, aumenten su capacidad jurídica, su profesionalismo jurídico, obtengan mayor profesionalización jurídica, un conocimiento jurídico de alto nivel, de alto valor jurídico, frente a lo procedente e improcedente jurídicamente, es decir, frente a la culpa y la diligencia, es decir, en relación con la inocencia y la culpa, frente a la diligencia y la culpa frente a la forma de la diligencia y de la culpa en relación con la IA mercantil, es decir, en relación con la forma de aplicación e inaplicación, la forma de la existencia de la aplicación y la inaplicación de los derechos y deberes frente a la IA mercantil. Y por eso se trata de atender a los miembros del equipo y lograr que el equipo sea sólido jurídicamente frente a la IA mercantil. Eso es lo que debe preferir un equipo de abogados ante la IA mercantil. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Un fraternal saludo.